En el nombre de Jesús, venimos esta noche ante su presencia, dando gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida que ya está llegando a su final. Gracias por su inmensa misericordia. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy están aquí conectados. Gracias porque tú permites estos espacios para nuestra edificación y crecimiento. Colocamos en tus manos, Señor, este tiempo, la vida de nuestro hermano Martín, que será el canal que tú usarás para impartir vida a nuestros corazones, Señor. Y habla a través de estas enseñanzas, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Permítenos tener la actitud correcta, Señor, para poder tomar tu palabra, colocarla por obra y de esta manera buscar alinear manos vidas a la voluntad tuya, Señor, al gobierno tuyo, bendito Dios. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno. Ok. Cante un coro al menos, un hito. Bueno. Ok, vamos a iniciar entonces. Ahora también esta reunión de los jueves. Y la reunión de los jueves está enfocada en otro tema. ¿Quién sabe cuál es el tema? Conociendo a Dios o conociendo al Dios vivo. Ese es el tema que vamos a estar tocando los días jueves a las 7:30 de la noche. Como estamos acostumbrando últimamente, estamos grabando cada una de estas sesiones para que también se pueda ver luego de grabada, podamos volver a verla o los que no la vieron la vean. Sin embargo, la idea siempre es que estemos acá en vivo porque la idea es que también podamos hacer preguntas, podamos compartir, podamos generar conocimiento en comunidad, reflexiones en comunidad, etc. Entonces, aunque la grabamos y es un beneficio, la idea es que siempre estemos, mientras podamos, estemos en vivo. ¿Okay? Listo, entonces, el tema es conociendo al Dios vivo. Yo le voy a compartir aquí un momentito este versículo que es como de bandera. ¿Qué dice? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerlo. Amén. Ese es Jeremías 9, 23 y 24. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico en su riqueza, sino alábese en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y en eso se basa, pues, lo que vamos a estar hablando. Hay un tema y es el conocimiento de Dios. El conocimiento, cuando hablamos de conocimiento de Dios, estamos hablando de el conocimiento de la persona de Dios, del ser de Dios, de los atributos de Dios, de la voluntad de Dios. Así que en eso debemos entonces, o vamos a estar enfocándonos a partir de hoy, los jueves 7:30 de la noche. Okay. ¿Qué comentario tienen respecto a ese versículo? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué les dice ese versículo a ustedes? A cada uno, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué reflexiona en base a eso? ¿En qué le hace pensar? Sí, que no debemos concentrarnos en nosotros mismos, sino en entender y conocer a Dios. No tenemos que vernos a nosotros. Ok. ¿Qué más? Que siempre el hombre está con su ego, tú sabes, con su ego por delante.
Sí. O sea, como que nuestra confianza debe venir de Dios, no de nuestra riqueza o de nuestra sabiduría, sino que yo confiar en Dios, en buscar su conocimiento. Se podría decir que está mi fortaleza, según el versículo. Y en eso yo me debo alabar, o debo alabar a Dios, más que a mí mismo. Bien, chévere. ¿Quién más? Hay algo que yo quiero resaltar aquí. Hay un problema, vamos a llamarlo problema, que se presenta que se presenta mucho, o que presentamos mucho cuando nos acercamos a la idea de Dios. Y es que a veces distraemos la mirada, la concentración, la atención en saber, entender, enfocarnos en muchas otras cosas, ¿sí? Hablábamos hace unas semanas que muchos decían lo mismo en el activismo, ¿no? En el activismo, en tener la mejor iglesia, la más chévere, en tener la iglesia más divertida, ¿no? O por otro lado, los que más saben, lo que llaman doctrina, los que más saben Biblia, los que más saben historia bíblica y qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas en que diferentes grupos se concentran, pero lo que se quiere buscar o lo que nos está diciendo Dios a través de este versículo es que hay muchas cosas que saber, sí, que tener también, pero lo más importante en la vida de una persona, creyente o no creyente, es, dice Dios, entenderme, conocerme. Si hay algo en que, mira, dice, si hay algo en que yo, o sea, Dios diciendo esto, ¿no? Si hay algo en que yo te dejaría alabarte, ¿sí? O te recomendaría alabarte, o te permitiría alabarte es en entenderme y conocerme, ¿sí? Lo que está diciendo Dios es que lo máximo que puede tener alguien en la vida, como les dije, creyente o no creyente, es entender y conocer a Dios. Y eso nos da una aproximación diferente a cuando vamos nosotros, cuando hacemos lo que hacemos nosotros, en el caso de nosotros como cristianos, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, cuando oramos, cuando alabamos, cuando nos reunimos. El centro es Dios y el centro es entenderle y conocerle, ¿ok? Entonces eso es lo más importante. ¿Perdón? Había una de las cosas interesantes que también quiero compartir con ustedes, déjenme buscar. Interesantes, es que esto no está dicho a gente, vamos a llamarla no creyente o no religiosa, ¿no? Directamente el versículo. Si vamos, por favor, alguien busque Jeremías 2, ya lo voy a decir. Creo que es 8 o 9. Sí, 2:8. Mismo libro de Jeremías. Ahora, ¿qué dice? Dice, los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron. Los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal. Ok. Y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Sí, en la Reina Valera, ¿cuál es esa? Dios habla hoy. La Dios habla hoy. ¿Alguien en la Reina Valera? El 8. 2:8, sí. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron.
Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprobé. Ok. Que respecto al tema que estamos tocando hoy, ¿de qué se está quejando Dios? ¿O de quiénes? ¿De qué y de quiénes? ¿Y por qué? Para hablar. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De quiénes? ¿De qué? Porque no le ¿Y por qué? buscaron, no lo reconocieron. ¿De qué eso es lo que se está quejando? Ajá. Ajá. ¿De quiénes? De los sacerdotes, De los judíos, porque está hablando al reino de Judá. de los líderes de su pueblo. Pues. Ok. Sí. ¿Y por qué se está quejando? Porque no hablaron en nombre de Dios, sino en nombre de algo que es antiguo. No, ahí no dice nada de hablar. Porque no lo conocieron, Ah, También dice, porque no profetizaron en el nombre de él. ahí está. Es importante que dice. Los sacerdotes, que son los líderes, ¿sí? Y dice, y los que tenían la ley, ¿qué era la ley? ¿Cómo? La ley, ¿cuál era la ley? ¿Qué era la ley? ¿A qué se refieren con la ley? La ley de Moisés. En ese momento era la ley de Moisés. Sí. Correcto. Que era su palabra, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice, los que tenían la ley, ¿qué pasó? Pues que no lo conocieron a No lo él. conocieron. Ahora, ¿cómo es posible, lo que yo quiero llevarlos a reflexionar, cómo es posible ser sacerdote, instructor, pastor, líder de los creyentes, tener la ley y no conocer a Dios? ¿Sí? Entonces, mi pregunta ¿es posible estudiar la Biblia y no conocer a Dios? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Por qué? Lucho dice que sí. ¿Por qué Lucho? Porque se ve mucho, ¿no? Hay mucha gente que, de hecho hay una palabra que dice que una cosa es conocer a Dios y otra cosa al Dios de la Biblia. También. Sí. También lo vamos a ampliar más hacia allá, ¿no? Porque pues, hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene el vivir de Dios. O sea, sus acciones, sus actos son muy contrarios a lo que dice conocer de Dios. ahí está. Entonces, podremos, ahí está el peligro, ¿no? Y el problema que yo les digo. Podemos estar yendo a la Biblia, podemos tener la Biblia, podemos tener fe en Dios sin llegar realmente a conocerlo. Por eso dice Dios que nos debemos alabar en entendernos y conocernos. La invitación es a conocer de manera o con énfasis en conocer a la persona de Dios. Como les decía, quién es, cómo es, cuál es su voluntad. Y lo que decía Luis es bien cierto. El otro problema está en que, bueno, ya vamos a hablar de algunas de esas cosas, es que tenemos que hablar es de conocer al Dios de la Biblia, ¿sí? Al Dios de la Biblia. Dios se revela a sí mismo de varias maneras y una de las maneras es la palabra escrita, ¿correcto? Dios se revela a sí mismo a través de la palabra escrita y entonces ahí está Dios, digamos, ahí es la manera segura de conocer al Dios en que decimos creer, ¿sí? Al Dios en que creemos. Entonces, necesitamos ir a la Biblia con el afán, con el objetivo de no tener conocimiento general bíblico, sino de conocer realmente, descifrar y poder entender, como dice ahí, entender y conocer a la persona de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es
Eso es bien importante. Además, el conocimiento de Dios, ¿sí? Es yo diría el principio, o sea, el comienzo y el final, ¿sí? El comienzo y el final de la vida cristiana. Todo debe girar al conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios decía, como dice el Señor Jesús, Juan 17. ¿Quién busca? Juan 17, eso es Juan 17. Les digo. Juan 17, 3. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Claro, nosotros, o el ser humano tiene la necesidad, el ser humano, como ustedes lo saben, somos seres caídos que hemos caído por el pecado, ¿no? Nos hemos... la vida de la creación y la creación entera se ha afectado debido al pecado y nosotros tenemos una necesidad intrínseca de restauración de la vida completa como seres, como seres, ¿correcto? Como criaturas de Dios. Tenemos esa necesidad. Nosotros buscamos la vida eterna, eso lo ha hablado Luis en otras oportunidades. Algunos la buscan de manera errónea por otras vías, ¿sí? Pero todos tenemos esa necesidad de vida, de plenitud de vida. Hasta que uno no conoce a Dios, uno está siempre con un vacío que no se llena con nada. Entonces, la manera de conseguir esa vida eterna, según el versículo, ¿es cuál? ¿O qué significa la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? Según el versículo Juan 17, 3. Que te conozcan a ti. Ajá. Vea que es que la vida eterna se resume en conocer a Dios. ¿Sí ven la importancia? Algo que sale aquí como en las anotaciones que Ajá. dice, conocer indica aquí no solo el aspecto teórico o intelectual, sino que lleva consigo también la aceptación, la fe, el amor y la obediencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué conclusión o reflexión tienes respecto a eso que acabas de leer? Bueno, que no solamente es el conocimiento, o sea, de saber, de intelectual, de que así mucho de la Biblia, sino es la transformación. Le está hablando de la Biblia. ¿De dónde habla de Dios? ¿De dónde está la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿De dónde muestra o conoces a Dios? ¿A través de dónde? Sí, de su palabra. Ajá. ¿Pero de qué está hablando el versículo? Bueno, que no solamente es en el aspecto intelectual, sino en la renovación, pues en la aceptación, en la fe, en la obediencia al Dios verdadero. Sí, lo que está diciendo ahí es que el conocimiento que tenemos de Dios es más que poder describirlo, ¿sí?, de manera intelectual, ¿sí? O repetir de memoria lo que de Él se describe, en este caso en su palabra, sino que es un conocimiento personal, cercano y profundo, ¿ok? Ahora, respecto a la vida eterna, y dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? Y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en respecto a la vida eterna, no se refiere a la cantidad de vida, o sea que lo que significa vida eterna, vida sin fin, ¿no? No es solo a la cantidad de vida, sino también a la calidad de esa vida. Cuando nosotros hablamos de la vida eterna, hay gente que dice, ay, pero ¿quién quiere vivir eternamente así? Es que cuando nosotros hablamos de vida eterna, nosotros no hablamos solamente de que la vida no va,
o realmente no nos referimos solo al punto de una vida que no tiene fin, sino nos referimos al punto de que es una vida totalmente plena, ¿ok? Con las necesidades totalmente plenas que solo se va a conseguir viviendo con Dios, en el lugar de Dios. Ya hemos hablado de eso, con Dios, con Jesús, y por supuesto, eternamente. Hay una cosa que nosotros debemos siempre internalizar y tener la perspectiva. El espíritu, el alma, no muere. Cuando morimos, ¿qué muere? Muere el cuerpo. ¿Y el alma muere en algún momento? No. ¿No? El alma es eterna según lo que dice. El alma es eterna. ¿Sí? El alma es eterna. Entonces, cuando vamos a decir, las almas que no van, cuando nosotros nos referimos, vas a tener vida eterna, y que los que no creen, los que no confían en Dios y los que no obedecen a Dios no van a tener vida eterna, ¿qué quiere decir? ¿Que se mueren y el alma se destruye? Que no, que van a sufrir eternamente. Exacto. Que van a vivir una vida eterna sin Dios y apartados de Dios, van a sufrir eternamente. Van a sufrir la separación eterna de Dios. Eso es lo que nosotros hablamos cuando realmente las personas no van a tener vida eterna. ¿Sí? Entonces, la gente dice, es que yo no quiero vida eterna. Es que la necesita, porque cuando nosotros hablamos de vida eterna, estamos hablando no solamente de que es una vida sin fin, sino de la plenitud o la satisfacción completa de la vida, ¿ok? Del ser. Eso es importante. Cuando dice que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, ¿sí? O sea, la plenitud de la vida, esa plenitud de la vida sin fin, es o se consigue a través de el conocimiento de Dios, ¿ok? Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Comentarios. ¿No? Vamos ahora, voy a compartir mi pantalla. Esto lo estamos haciendo con una guía que yo tengo. Ah, me dicen, espera. Voy a tener que abrirlo acá. Voy a compartir mi pantalla y lo vamos a ir leyendo juntos, esta guía, y vamos a ir haciendo el ejercicio juntos, ¿ok? Entonces, denme un segundito. Dice. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Beneficios de conocer a Dios. Vamos a ver algunos beneficios y algunos peligros de no conocer. Vamos a ir un poquitico rápido porque es bastante material. Así que ayúdenme a buscar. El beneficio, bueno, aquí dice que los beneficios de conocer a Dios son tan amplios que no se pueden tratar con detalle, ¿no? Sin embargo, vamos a mencionar algunas cosas que señalan las escrituras, ¿ok? Beneficio número 1, entendimiento. Proverbios 9:10. ¿Cómo? El principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo. Aquí esta versión dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Entonces, entendimiento, inteligencia, sabiduría, ¿sí? ¿Vienen de qué? De conocer al Señor. Es necesario, como dice aquí la nota, es necesario tener una visión correcta de Dios para tener una visión correcta de todos los demás. Recuerden que Dios, ¿sí? Es el productor, es el creador, es el sustentador también de toda la vida, de nosotros como seres humanos, pero también de toda la creación, de todo el universo. Es el centro de todo. Entonces, entendiendo y conociendo a Dios, podemos entender todo lo demás.
Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un entendimiento efectivo de la realidad, especialmente respecto a quiénes somos, a nuestras necesidades y al propósito de nuestra existencia. Entonces, el conocimiento de Dios, el principio de la inteligencia, ¿cuál es? ¿Cuál es el caso de la inteligencia? El conocimiento de Dios. El otro, Salmos 9:10. Preferiblemente en la Reina Valera, para poder completar estas palabritas que están aquí, porque todo esto está con la Reina Valera 60. Salmo 9:10. En ti, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Ok, ¿quién confía en Dios? ¿Los que qué? Los que conocen. Los que Los que te buscaron. la confianza viene, vea que dice confianza o fe, o creer, como hemos dicho, viene de los que conocen a Dios. A veces no confía, o mejor dicho, véalo así, nosotros no confiamos en quien no conocemos, ¿correcto? Pero mientras más conoces a Dios, conoces su naturaleza, conoces quién es, sus atributos, conoces la seguridad que hay en Él, el poder, los propósitos de Él, etc. Entonces, cuando lo conoces más, confías más, ¿ok? Hay una nota, dice en las Escrituras, el nombre de Dios es una referencia a Dios mismo. Cuanto más conocemos de Él, su carácter perfecto y poder ilimitado, más podemos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Por lo tanto, es algo importante que nosotros nos dediquemos al conocimiento de Dios. Por eso es importante cuando vayamos a la palabra, siempre estar digamos, discerniendo dónde está Dios en medio de esa palabra, ¿no? En medio de esa palabra. ¿Recuerdan que cuando estuvimos hablando del Evangelio el martes, decíamos que cuál era el protagonista de los Evangelios? ¿Se acuerdan cuál era el protagonista? Dios. Dios. Dios mismo. Decía, Protagonista ajá, cógnito. Incógnito. Sí, hay un protagonista incógnito invisible. Nosotros cuando leemos la palabra tenemos que entender que detrás de toda la historia bíblica, detrás de todos los hechos bíblicos está un Dios que está preparando las cosas para el bienestar de nosotros. ¿Okay? Tercero, fortaleza espiritual. ¿Sí? Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cómo dice? Se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Ok? Como nosotros sabemos, tenemos una vida que requiere de esfuerzo y una de las maneras de alcanzarlo, ¿qué? Y de hechos, exactamente. Y la manera de alcanzarlo es, según esos versículos, es conociendo a Dios. Aquí dice que la vida cristiana requiere un esfuerzo más allá de nuestras propias fuerzas. Mientras más conozcamos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente y estaremos más dispuestos y capacitados para vivir activamente para Él sin importar los obstáculos. Eso es importante. Y número 4, la perseverancia. Segunda Timoteo 1:12. Segundo Timoteo 1:12. Me dice, por lo cual asimismo padezco esto. Padezco esto, pero no
no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ok, ¿qué pasa en Pablo allí? Pablo, según de Timoteo, se está despidiendo, está a punto de ser sacrificado. ¿Sí? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué está expresando Pablo en ese versículo? Que él sabe por qué lo padece y no se avergüenza de eso, de esa situación que está pasando. Él sabe por qué lo padece. Y no se avergüenza de por qué está pasando eso. Porque él sabe en quién ha creído. Él sabe En quién ha creído. en quién ha creído. Eso es importante. Y porque sabe, conoce en ese quien cree, ¿qué pasa? Y está seguro. ¿Qué le da? Seguridad. Le da seguridad. Está seguro. Cuando usted conoce a Dios, entonces usted le da ¿qué? Seguridad. Seguridad para perseverar, ¿ok? Porque él es poderoso. En este caso dice para guardar mi depósito para aquel día. ¿Algún comentario? No por el momento. Dice la nota, el apóstol Pablo escribió esta carta justo antes de morir como mártir por Cristo a manos del gobierno corrupto del Imperio Romano. Él permaneció fiel a Cristo y no negó la fe. Él soportó con valentía, sin sentir vergüenza y confiado. ¿Por qué? Porque conocía el carácter y el poder de aquel en quien había creído. En las dificultades podemos seguir adelante con Dios cuando conocemos en quién hemos, en esas luchas, en esas aflicciones, en los temores, etcétera. Cuando conocemos a Dios, nosotros podemos, como dice aquí, perseverar. Bien hasta allí. Vamos con los peligros de no conocer a Dios. Dice aquí, devastadoras consecuencias de no conocerlo. ¿Ok? Y hay muchas, ¿sí? Así que, de todas maneras, vamos a mencionar algunas. ¿Ok? Dice, número 1, un peligro de no conocer a Dios, una versión de Dios a nuestra propia imagen. ¿Quién lee? Salmo 50, 21. De ser posible, Reina Valera 60. ¿Qué dice Dios? Salmo 50. Salmo 50. 21. Ajá. Estas, Estas cosas, Dale, hermana, adelante. estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te sorprenderé No. y las pondré delante de tus ojos. ¿De qué? Pero te reprenderé. Ay, yo sé que no veo bien. Te reprenderé. Bien. No que lea otro, pero no veo bien. Entonces, énfasis en estas palabras. Estas cosas hiciste y yo he callado. La palabra que viene acá, ¿cuál es? Pensabas. Pensabas. ¿Cuál es el problema aquí respecto al conocimiento de Dios? ¿Cuál es el problema? La visión de Dios. yo ahí estaba imaginando o creía que en su pensamiento que estaba haciendo lo correcto, Ajá. ¿Cuál es el problema con eso? que no conocía, Correcto. no tenía entendimiento. Que no podemos estar seguros de estar en lo correcto. Yo puedo pensar cualquier cosa acerca de Dios. ¿Sí? Imaginarse, suponer. Podemos usar varios sinónimos. Yo puedo pensar que Dios es así, pero no es el Dios que yo pienso. ¿Sí? Es quién es Dios y cómo está revelado en la Biblia. Y eso es importante. Eso es importante. Porque uno de los grandes problemas de hoy es que cada quien, como dice aquí, una versión de Dios, ¿cómo?
nuestra imagen. como nuestra imagen. ¿Por qué? Porque yo pienso, como, ¿qué dice ahí Dios? Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensaste que de cierto sería yo o como tú lo piensas? ¿Qué pasa? ¿Pensaste que de cierto sería yo como tú, dice Dios? O que sería como tú piensas que yo soy. ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero te? Te reprenderé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a arrepentir por pensar que Dios era como tú? ¿Por qué? Bueno, porque Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Lo va a nombrar de una manera, por ahí, yo creo que publiqué en mis redes sociales y todo eso. Dice, el problema de crearte un Dios a tu imagen y semejanza en tu mente, al cual tú adoras, ¿sí? Es que eso se convierte en idolatría. Tú no adoras al Dios de la Biblia, adoras un Dios que te imaginaste en tu mente. Porque cuando tú conoces al Dios de la Biblia, como no te gusta, entonces lo rechazas. Entonces no eres capaz de adorar al Dios verdadero porque tú necesitas que ese Dios se adapte a lo que tú tienes en tu mente, a lo que a ti te parece que sería un buen Dios. ¿Sí? Entonces la gente se crea esos dioses en la cabeza, se crea ese Dios en la cabeza que sí está dispuesto a adorar, porque cuando le presentas al Dios de la Biblia no están dispuestos a adorar. ¿Cuántas veces han visto eso? ¿Sí? Porque no puede ser que Dios sea así. Por eso es importante estudiar o conocer a Dios, porque es al Dios de la Biblia el que nosotros debemos adorar, no al Dios de nuestra imaginación. No solo adorar, sino obedecer, porque es Él el que tiene autoridad, el que tiene poder y el que sabe, sobre todas las cosas, sabe cuál es el beneficio, el verdadero beneficio para nuestras almas. Dice aquí la nota, frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, el hombre se forma sus propias opiniones y crea una versión de Dios a su propia imagen. Esta siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Siempre dará lugar al juicio de Dios. ¿Sí? Porque Dios dice, te reprenderé. No me estás adorando a mí, estás adorando a un Dios que hiciste tú en tu cabeza. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Dios no se adapta, nosotros no debemos, o sí, adaptar a Dios a los caprichos de la gente, ¿no? Y a nuestras necesidades y a nuestros pensamientos. Sino que nosotros debemos adaptar nuestra vida y nuestros pensamientos a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Okay? Segundo, ¿algún comentario de ahí? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Falsa adoración. Segundo, Juan 4:22. ¿Qué le dijo Jesús en el pozo de Jacob a la mujer samaritana respecto a ella misma, a su gente y a su religión? Vosotros, No sabéis. ¿cómo? adorar lo que no Que no, saben, no saben. ¿Adoran? a lo que Lo no, porque no saben. Lo que no saben. ¿Qué pasaba con los samaritanos? Tenían convicción de creyentes. Los samaritanos no eran gente sin religión. No sé si saben, pero los samaritanos eran, vamos a decirlo así, separados de los judíos, medio familia de los judíos, ¿sí? Y ellos adoraban a Jehová, literalmente, o sea, o creían que adoraban a Jehová, ¿no? O tenían la convicción de adorar a Jehová, igual que los judíos. ¿Sí? ¿Qué le dice Jesús? Vosotros adoran lo que no saben. Entonces, si no conocemos bien a Dios, podemos tener, ¿qué cosa? Una falsa adoración. Falta adoración. ¿Ok? Entonces, siempre que adoramos algo o alguien que no sea el Dios vivo, caemos en idolatría. Frente a la ausencia de un Dios, de un verdadero conocimiento de Dios, aún aquellos que se identifican a sí mismos como
como cristianos caen en este error. Crean un Dios falso en sus mentes y adoran al Dios que han creado. ¿Ok? Entonces, importante y cuidado con eso. ¿Sí ven el peligro ahí? El peligro. 3. Incredulidad o falta de confianza. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ajá. ¿Y cómo oirán? A ver, ¿Quién ¿quién les les predique? predique? Ahí está. Aquí dice esta nota que aunque el texto es identificado normalmente en relación a la predicación del evangelio, ¿sí? Hay una verdad allí. Y es en esta segunda pregunta. ¿Qué pasa en esa pregunta? ¿Cuáles son las palabras que faltan allí? ¿Cómo? ¿Cómo creerán? ¿En qué? No han oído. Exacto. Oír. ¿Cuál es la pregunta aquí que está planteando Pablo? Es que tú no puedes creer de quien no has oído. O no puedes tener una fe alineada con alguien de que no has oído o conocido, ¿correcto? Entonces, eso es importante. ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Entonces, la incredulidad a veces viene ¿de qué? O la falta de confianza de no creer. Perdón, de no saber, De no conocer. de no conocer. ¿Okay? Cuarta, una actitud indiferente o apática hacia el pecado. ¿Sí? 1 Corintios 15:34. ¿Quién lo busca? Entonces, Velad debidamente y no pequéis. ¿Ok? ajá. Entonces, esta palabra ¿cuál es? Velad. Velad. Velad debidamente. ¿Sí? Aquí dice que esta traducción de dos palabras griegas. Hay algo importante aquí, es el contexto, ¿ok? Pablo reprendió a la iglesia en Corintio porque algunos de entre ellos, algunos de la iglesia, profesaban ser creyentes, ¿sí? Y no tenían un conocimiento real de Dios. Esta falta de conocimiento de Dios conllevó a dos peligrosas consecuencias. No velaban, ¿sí? Como debían hacerlo, es decir, estaban dormidos, ¿sí? Como dice aquí, debido a que ellos no conocían a Dios, vivían como personas que están dormidas o borrachas frente a los peligros del pecado. Se quedaron dormidos frente al pecado. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, ¿ok? Y lo otro, ellos estaban ¿qué? Estaban pecando. Estaban pecando. ¿Ok? Erraron el blanco, que es la palabra, el significado de la palabra pecar, debido a que erraron el blanco respecto a la naturaleza de Dios, de que Él es justo, y también erraron el blanco respecto a cómo debían vivir ante Él. Justamente, ¿por qué? Como dice Pablo ahí, ¿cómo dice el versículo? Velad debidamente y no pequéis. Si algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mire lo que le dice a creyentes. Esto lo está diciendo a creyentes. Ustedes saben que la iglesia de Corintia estaba muy, muy corrompida. Él le dice, ustedes no conocen a Dios. ¿Cómo sabe Pablo que ellos no conocen a Dios? Están pasando pecados que habían. Por los pecados que ve que cometen. Por los pecados. Pablo sabe que no conocen a Dios por los pecados que cometen. O sea, que él está, o se puede inferir que lo contrario también debe ser cierto. El que conoce a Dios no peca o se aleja del pecado. ¿Correcto? Entonces, cuando no conoces a Dios, tienes una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Y esa palabra de Pablo es tremenda porque dice, ustedes no conocen a Dios, diciéndole a los creyentes. Para vergüenza vuestra lo digo. Les debe dar vergüenza. Que son creyentes, dicen ser creyentes, no conocen a Dios. ¿Ok?
Me voy a saltar esta hasta acá. ¿Sí? Mira esto. Sin ley. Oseas 4, 1 y 2. Ya vamos terminando. Oí palabra de Jehová. Ok. Así lee, hermanito. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ir, matar, hurtar y adulterar, prevalencia. Y homicidio tras homicidio se sucede. Ajá. Déjame, hay una bulla ahí. ¿Quién será que tiene bulla? Déjame ver si soy yo. Ya. Sí. Todos apagaron. No, pero si hay una bulla por ahí. Sí, ya se fue. Una interrupción, como una interrupción. Como... Bueno, déjame. Ok. Entonces, ahí nos está pidiendo, liste los pecados que aparecen primero. Primero, ¿cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema que hay en ese versículo? ¿Qué cosas generan los pecados? ¿Qué cosas? Porque no hay verdad. Ni Porque no Mentira. hay verdad. Ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Ahí está. Como no hay conocimiento de Dios, viene un montón de cosas. Eso es lo que dice ahí la palabra, ¿no? Viene un montón de cosas. Entonces, versículo 1, ¿no hay qué? Ya dijimos, verdad. Versículo 1 también. ¿Qué más no hay? Misericordia. Misericordia. Versículo 2. Complete aquí. Perjurar, mentir, Ajá. matar, hurtar y adulterar. ¿Y qué más? Y homicidio. Y homicidio. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar Y homicidio. y homicidio. Me gusta mucho esta nota que está acá abajo. Pregunta, ¿ves alguna similitud entre los pecados de Israel, producto de su falta de conocimiento de Dios, y el comportamiento de nuestra sociedad? Estaba haciendo, los pecados que estaba cometiendo Israel eran diferentes a lo que se cometen hoy en nuestra sociedad. Son lo mismo. Peor. Todo es pecado y ya. No, o sea, sí, sigue siendo la misma círculo, sigue siendo lo mismo. Ajá, el mismo círculo, ¿cómo así? Ay, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna similitud o no? Sí, claro, son los mismos o peores ahora. Sí, son los mismos peores, pero se resumen ahí, ¿no? No hay verdad, no hay verdad, no hay misericordia. ¿Cuál es la P? Perjurar. Hay perjurio, matan, mienten, hurtan, ¿qué más? Adulteran y cometen homicidios. Lo mismo. ¿A qué se lo atribuye Dios? A la falta de conocimiento. A la falta de conocimiento. Entonces, como dice aquí, cuando estamos sin ley, cuando no conocemos a Dios y su voluntad, lo que conlleva eso es ¿a qué cosa? Al pecado. Al pecado. Si nosotros no conocemos a Dios, conlleva al pecado. Y es lógico que la sociedad esté como esté, porque ustedes saben que la sociedad en la época posmoderna, que es en la que estamos, se ha entrado en una carrera desenfrenada por alejarse, omitir, pisotear, neutralizar, eliminar la idea de Dios. Y después tienen toda una sociedad torcida, problemática, mala, etcétera, y se preguntan por qué. La respuesta es simple: no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y es ahí
el problema. Ahora, última, Oseas 4:6. Esto dice, esta es la consecuencia más aterradora de la falta de conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos? Oseas 4:6. Dice, ay, ya. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué le parece? Fuerte, ¿no? Fuerte. Ahí vemos la consecuencia del no conocimiento de Dios, pero ahí también lo que yo les digo, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia y pensamos o nos acercamos con la perspectiva de conocer a Dios, podemos saber quién es. Vamos a pensar, ¿quién está diciendo esto? ¿Quién dice eso? Dios. Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? El Dios de la Biblia. Que por falta de conocimiento, ¿Qué va a hacer? los hombres pecamos. Iba a destruir el pueblo o la humanidad. Sí, en ese caso era el pueblo de Israel. En ese caso era el pueblo de Israel. Pero Dios está diciendo, es un Dios que dice, como no me conociste, ¿sí? Te voy a destruir, porque no me conociste. Aunque yo me rebelé, habría que estudiar toda la historia de Israel para que vean por qué Dios llega a ese punto, ¿no? Pero la idea del Dios que no hace absolutamente nada, que no castiga, que no reprende, no es real. ¿Sí ven? Que es una de las más famosas hoy en día, ¿no? El Dios que no hace nada, no castiga, no reprende. ¿Ok? Por la forma en que se desfiguró la gracia. Entonces, predicar la gracia de manera tan liviana como muchos lo hacen hoy en día, también llevó a que muchos abrazaran ese Dios, que es un Dios solo consentidor, que no, Dios es amor. Entonces todo está permitido porque Él es amor, pero hay una mala concepción de lo que es el amor en Dios, o sea, ¿qué es el amor? Según Dios. Entonces ellos dicen, no, Dios es amor y por eso está permitido todas las relaciones, incluso contranaturales. Y si uno piensa en contra de eso, entonces usted está en contra del amor, y si usted está en contra del amor, está en contra de Dios. Sí, así es. O uno es el que es acusado o señalado de tener o de creer en otro Dios diferente. Cuando es al contrario. ¿Sí? O sea, si hay un Dios, si uno dice es que Dios castiga y Dios es así, ¿sí? ¿Qué dicen de que uno es el que está loco? Uno es el que está fuera de la realidad. Pero miren al Dios de la Biblia y dígame qué ven. ¿Sí? Miren al Dios de la Biblia y dígame qué ven. Ahora, si incomoda la idea del Dios que reprende, que castiga, que destruye, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos internamente luchar, ¿sí? Pasar por esa lucha y decir, creo y confío y amo aún a ese Dios que es así. ¿O tiene que Dios adaptarse a lo que yo quisiera que Él fuera para yo poder amarlo? Esa es una lucha interna por la que debemos entonces también a veces transitar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo de hoy, mis amados hermanos. Hasta acá. No sé si tienen comentarios, algún comentario final. Comentarios. Comentario.
Parece que no. ¿Comentarios? ¿No? No, comentarios. Tom, comentarios. Ajá. Que también uno puede decir, ah, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento que castigaba de esa manera y que hizo eso al pueblo. Pero hablando en el Nuevo Testamento también habla de un Dios, el mismo Dios, porque no cambia ni deja de ser lo que es. Muestra también que uno no, o sea, como dice Pablo, que Dios ay, se me fue la, o sea, hablando, parafraseando, es Dios de amor, pero es un Dios que va a venir un juicio y donde el Señor dice que, dijo el Señor, que aunque me reconozca, el que me reconoce, yo le reconoceré, y el que no me reconoce, obviamente no lo va a reconocer. Entonces, ahí tú ves que no solamente es un Dios de amor, de que, ay, no, aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, aunque me hayas negado, aunque te hayas alejado de mí, yo igual te voy a reconocer, aunque me estés dando la espalda. Entonces, o sea, pienso yo que es un Dios muy, como es Dios y es justo, es muy claro en lo que Él muestra, pues, en lo que es Él. Sea que haya sido, ahorita a lo mejor no nos va a quemar por cosas que estemos haciendo como cristianos, ahorita actualmente. ¿Por qué no? O sea, no, porque lo dice la palabra. ¿Pero por qué O sea, no? la promesa es que va a venir un juicio. Ah, explícame eso. Clase. Pero cosas que no es ahorita, o ya, que mañana, ¡bum!, te quemé porque la nube de fuego vino. Sino que va a venir un juicio y ahí va a ser el Dios justo diciendo quién va a estar con él ante su presencia, que tenemos el abogado que es Cristo, que fue el que se entregó para salvarnos, pero igual va a venir un juicio. Entonces no podemos, como decía Luis, que se ha tomado en cuenta que ay, Dios es amor y entonces vamos a hacer fiesta y vamos a hacer lo que nos dé la gana y el día del juicio igualito no nos va a tocar porque como Él nos ama, Él nos va a dejar pasar libremente sin que haya un arrepentimiento. Mi opinión y lo que yo veo en la palabra. ¿Quién me busca Romanos 11:22? Y el que quiera también hacer algún comentario puede hacerlo. Once 22 dice, No es la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los Duro, mano, duro. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cómo la ven? Mañana, pasado al papayo. En ese versículo se resume lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que dice Yesca. Mira bien la bondad y la severidad de Dios. ¿Cómo? Lo que está diciendo Yesca, que el Dios del antiguo es igual al del nuevo, no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Por qué no hemos sido consumidos? ¿Quién me responde? Porque tenemos a Cristo. Que ya, Porque tenemos a Cristo, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? porque Dios es paciente. Ah. A través de Jesús y se convirtió en la solución del pecado, del problema del hombre. Pero es porque vino Jesús, no hemos sido consumidos, o por qué? Me gustó lo que dijo Jason. ¿Qué dijo Jason? Él está guardando Versículo. que procedan al arrepentimiento. ¿Cómo dice Lady? Porque Él está guardando para que todos procedan al arrepentimiento. Ajá, ¿qué es lo que dice Jason? La paciencia. Porque estamos en un periodo de paciencia. No es que Él no va a castigar el pecado. ¿Sí? Porque sería mentiroso. Porque sería mentiroso. Porque habría cambiado. Porque sería diferente. No es que Él no va a castigar el pecado, sino que como dice Pedro, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por esa razón.
porque Él está aguardando o retrasando, como dice, está retrasando su venida para dar oportunidad a más personas. Pero al final de todo, como decía Liesca, a cada quien va a tocar lo que corresponde. Y solo quienes, como dice Luis, como está diciendo Luis, estoy mezclando aquí todas las respuestas, ¿sí? Al final de todo, como dice Luis, los que hayan sido protegidos o los que estén protegidos por la sangre del Cordero o los que hayan sido limpiados, lo que el pecado haya sido quitado de su vida por la sangre del Cordero, son quienes realmente estarán limpios del pecado al final y los únicos que podrán participar entonces de la vida eterna. Amén. Junto a él. Sí. Amén. Entonces, ahí está la vuelta. Entonces, esa es la importancia de conocer a Dios, que era lo que queríamos hablar hoy. Vamos a orar y a terminar. ¿O tienen algún otro comentario? Señor, no, señor. No, señor, sí, señor. Bueno, oramos. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por revelarte a nosotros a través de tu palabra, a través de tu Hijo, revelarte y nosotros poder a través de eso conocerte, Señor. Y conociéndote, darte una genuina adoración, acercarnos de manera genuina a ti y poder amoldar nuestras vidas a tu voluntad, a tu carácter, a tu pensamiento, a tus propósitos. Señor, ayúdanos a no dejarnos engañar por nosotros mismos, por nuestras mentes, por nuestras ideas, por ideas preconcebidas, también ideas puestas o creadas por el hombre y por el hombre moderno. Ayúdanos a que nosotros podamos filtrar, podamos discernir lo que eres tú, lo que quieres tú, estudiando tu palabra y buscándote a ti a través de ella, Señor. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo. Gracias por guardar tu palabra hasta hoy. Y gracias por todo lo que haces por nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te alabamos. Ponemos en tus manos esta noche la vida de cada uno de nosotros, los que estamos acá conectados y también los que no están con nosotros, nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Susana, Alex, Alguín, y los otros hermanos, Señor, que no se han podido conectar el día de hoy o que han estado alejados por otras circunstancias. Bendíceles también, tráeles, revélate a ellos, ayúdales a entenderte, a acercarse a ti y haciendo esto también alejarse más del mundo, del pecado y de la vida que tú no quieres para nosotros, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor mío, Señor nuestro, y dedicamos entonces todas nuestras vidas a ti, Señor. En el nombre santo de tu Hijo Jesús, hacemos esta oración. Amén.